En la primera parte vimos cómo Dios creó todo en amor y dentro del amor nos dio libertad. Y nos dio la libertad de escogerlo a Él o desobedecerle. Vimos que nuestros primeros padres tomaron la decisión de desobedecerles y esto trajo un caos en toda la humanidad y en toda nación. Y luego de esto vinieron tumultos, guerras, conflictos que todavía el día de hoy podemos ser testigos oculares de lo que el pecado ocasiona. Y hoy vamos a estar analizando lo que Dios va a hacer para traer paz a todo este desastre que está pasando entre nación y nación. Y también cómo algunos símbolos que están en Daniel y Apocalipsis tienen que ver con lo que está sucediendo actualmente. Esto y otros temas estaremos hablando aquí en Estudiemos Juntos. Hola, estoy en el lugar donde se realizará la Escuela de Discipulado Orgánico 2025. Reserva ya tu lugar. No pierdas más el tiempo. Va a ser una experiencia única. Bueno, aquí estamos de vuelta en nuestra segunda parte de la lección 5 titulada Las Naciones, segunda parte. Y antes de comenzar, no se olviden de, si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal, denle like, denle a la campanita también para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros videos. Dejen su comentario que nos gusta leerlos y también nos ayuda a que la misión siga creciendo. Y bueno, hoy aquí me acompaña Joel, Denar y Ángelo. Como pueden ver, todavía no está aquí, pero nada, te seguimos deseando que disfrutes de tus vacaciones. Y bueno, antes de seguir con el tema, vamos a comenzar una oración. Denar, ¿puedo orar? Seguro. Señor, te damos gracias por este día y por la oportunidad que siempre tenemos de estudiar tu palabra y en libertad poder aprender de ti, la libertad de tu espíritu, que pedimos su presencia en nuestra vida en este momento que vamos a estudiar. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, continuamos ahora con el libro de Daniel. Y este es un libro interesante. Como lo he contado otras veces, yo no me crié en la iglesia, no soy de primera, segunda, tercera generación, nada de eso de adventista ni de otra denominación, aunque sí, me bautizaron católico cuando chiquito y todo el asunto, pero era simplemente por tradición. Pero cuando comenzó mi despertar de buscar de Dios, algo que me llamaba mucho la atención eran las profecías. Y siempre fue algo que me gustó. Y bueno, el libro de Daniel, que obviamente pues toca todos estos temas, lo encontraba y todavía aún, ¿verdad? Muy interesante. Y vamos a ir buscando el capítulo 2. Y, vamos a leer el versículo 31 al 35. Esto es una visión que se le dio al rey Nabucodonosor, que fue el rey del imperio de Babilonia, que tomó cautivo a Jerusalén, y Dios obviamente les venía advirtiendo a los israelitas que lo siguieran, que no siguieran otras naciones, que si no venían consecuencias, y pues ellos siguieron su rumbo y ahora están sufriendo las consecuencias de sus acciones y ahora están en Babilonia. Pero algo bien interesante que me llama la atención es que Dios a este rey pagano le da una visión. Antes de leerlo, para mí eso ya de por sí me causa mucha intriga. Y muestra el interés de Dios por las naciones, claro. O sea, porque era el rey más poderoso en todas las naciones del mundo. Uh-huh. Entonces muestra cómo Dios se lo podría haber dado directamente a un profeta, al sueño. No, se lo da al rey que no conocía a Dios o que lo conocía por referencia a través de la gente que había llevado cautiva, pero a él se le revela todo el plan que Dios tiene con todas las naciones. Claro, y alguien diría como que bueno, se lo está revelando a él para que aprenda la lección o para asustarlo. No sé si ese será el motivo de que puede ser que algunas personas piensen que ustedes creen que si fue el motivo de Dios. Que al verlo, obviamente, analizando el carácter de Dios, vemos que Dios no se acerca a nosotros con el fin de que le tengamos miedo, de que lo veamos de una manera diferente, no sé. Claro, el resultado lo vemos en el capítulo 5, creo que es donde se convierte Nabucodonosor. Uh-huh. O sea que evidentemente ya Dios está trabajando con Nabucodonosor. Justamente los reyes de su pueblo no se convertían y Dios por eso los trae cautivos al rey que pensaban que era el peor de todos,
Dios, que era el tipo que nunca se iba, el pagano más pagano, que no guardaba el día de reposo, que esto y el otro. Y justamente los reyes del pueblo de Dios no se convierten y este se convierte. Uh-huh. O sea que todo era un desastre, porque a veces podemos pensar, no, el pueblo pagano, los pueblos paganos, pero realmente el pueblo escogido por Dios, como lo hemos dicho, viene siendo el peor. Y bueno, es que justamente Dios escoge al pueblo peor como escogido por él para que vaya a las naciones, o sea, para que salve a las naciones. Cuando Adán y Eva pecan, Eva tenía en su vientre a todas las naciones. O sea, nos tenía a nosotros en su vientre. O sea, si no estuvieran Adán y Eva, no hubieran estado, nosotros no estaríamos acá. O sea, cuando Dios quiere salvar a Adán y Eva, quiere salvar a todos. Claro. O sea, cuando hace un plan de salvación para Adán y Eva, está salvando a todos. O sea, sí, no solamente a su pueblo, ese sino es su a propósito. todos. Claro. Y su pueblo es un medio para llegar a todas las naciones. O sea, siempre el propósito de Dios en el mundo. Cuando lo elige Abraham, le dice, por causa de ti serán benditas todas las familias de la tierra. No dice solamente las que creyeren, solamente las de mi pueblo. No, todas las familias de la tierra serán benditas por causa de ti. Y después viene Jesús para salvar por amor, salvar a todo el mundo, dice Juan 3:16. Eso me gusta porque yo creo que nos reta incluso de cómo hacemos iglesia hoy en día. Porque estamos acostumbrados a hacer iglesia para que la gente venga exclusiva y es cierta manera de hablar y cierta manera de vestir y como que todo es tan exclusivo, pero el propósito siempre de Dios es de ir a aquel que nosotros consideramos que es malo, que no merece, y es a todos. Eso es lindo. Bueno, vamos a entrar entonces ahí, Daniel 2, 31 al 35, el que lo tenga lo puede. ¿Cuál lo tiene? Yo lo tengo. Sí, 2, 31 al 35. Dice así. ¿Dónde está acá? Dice, tú rey veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara a mano alguna e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Pero la piedra que hirió a la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Interesante. Como ya vimos, a un rey pagano, Dios le da esta visión que él buscó la manera de que alguien lo interpretara y pues Daniel, Dios le dio ese don profético para que pudiera analizar lo que estaba pasando aquí. Y obviamente podemos ver que esto, analizando, sabemos que estos metales que van de mayor en peor, ¿verdad? Que va cada vez empieza en oro, va en plata, termina en barro, va poco a poco decayendo. Pero vemos que son diferentes reinos, ¿verdad? Diferentes imperios. Tenemos el oro que representa a Babilonia, tenemos el pecho de plata que representa a Medo-Persa, tenemos a Grecia con el bronce en los muslos, después tenemos a Roma en las piernas, y después tenemos luego en los pies, barro cocido con hierro, y ahí no sé si los 10 dedos también representan las 10. Las naciones, pero 10 en profecía tiene también un aspecto de totalidad, ¿no? Ok. Bueno. Pues entonces, y después algo lindo sucede a esto, que es lo que... No muy lindo a la estatua. Bueno, la estatua no, pero viéndolo, porque antes uno lo ve como que es feo, pero dice que sí hay una piedra, ¿verdad?, que no fue cortada por mano humana. Estoy tratando de buscar. Bueno, justamente todos estos reinos, Sammy, tiene que ver con lo que decíamos la vez pasada. Todos estos reinos coartaban la libertad de la gente. Eran reinos de esclavitud todos. Claro. Entonces, eso es lo lindo, que la piedra hace un reino de libertad. O sea, acaba la esclavitud para siempre. Que eso es lo que la imagen, que cuando vemos, no es como que de repente viene Dios a tumbar y a matar a las personas, sino que yo lo que veo aquí es algo de restauración. Y parte de la restauración es eso, es eliminar todo aquello que no viene de Dios. Claro, los sistemas que esclavizan. Claro. Y eso es lo que para mí lo veo como algo lindo en esta profecía, no como algo negativo, sino es Dios en rescate, no Dios en violencia, en castigo. Ajá, exactamente. Y que lo vemos ahí, que entonces después se llena
toda la tierra. ¿Y quién está incluido en toda la tierra? Todos. Todas las naciones. Y eso para mí lo encuentro interesante. Y luego podemos ver en Daniel 7, si vamos a Daniel 7, ahí vemos también que se expande un poco acerca de esta visión, luego que es de las mismas naciones, pero ahora en vez de dárselas a un rey pagano, se la da ahora a Daniel. Y entonces podemos leerla ahí, no sé quién lo tenga, Daniel 7 del 1 al 3. Ya lo tienes tú. O sí, o Daniel, si lo quieres buscar. Ya lo tiene ahí. Sí, ok. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y vi que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Bueno, y entonces aquí si después nos ponemos a leer más a fondo, nos menciona también estos reinos, pero en vez de ahora ser metales, son bestias que salen del mar. Entonces tenemos a Babilonia representada por el oso, con las alas, el león con las alas, tenemos a Medo Persia como por el oso, con las 3 costillas, tenemos al leopardo con las 4 cabezas y 4 alas, representando a Grecia, y luego una bestia terrible, espantosa, que viene siendo Roma y tenía 10 cuernos y después se cayeron 3 cuernos y salió un cuerno pequeño que blasfemaba, ¿verdad? Ahí poco a poco vuelve otra vez que para mí es sumamente interesante que algo histórico, claro, no estamos diciendo, ¿verdad?, que la Biblia obviamente fue escrita por hombres, pero vemos aquí la parte de la inspiración, cómo Dios está al control de sí, como algo que todo fue escrito según, claro, hay ahora gente que duda de esto porque dice no puede ser que haya sido escrito antes de que suceda, claro, pero esto realmente se ha ido dando precisamente en la historia, cómo se ha ido cumpliendo todo esto, ¿no? Que para mí eso es algo maravilloso que hace ver de esto algo que nos llena de fe y esperanza, y saber de que si esto ya se cumplió, podemos entender de que podemos creer en que lo que viene próximo, que Cristo viene, también se ha de cumplir. Y bueno, como estamos en la lección de símbolos y alusiones, ¿verdad? Imágenes de profecía, aquí nos habla acerca de las aguas, ¿verdad? El gran mar, acerca de las aguas que combatían. Entonces, ¿qué es este asunto de las aguas? Y aquí hay varios versículos que quizás podemos entrar, que nos hablan un poquito acerca de qué en términos proféticos son lo de las aguas. Y bueno, Salmo 65, 5 al 8. ¿Quién puede buscar ese? Yo lo busco ese. Ok, entonces, Joel, búscate Isaías 17, 12 y 13. Y entonces yo me busco Jeremías 46, 7 y 8. Okay, Salmo 65, sí. 5 al 8. Exactamente, sí. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Hasta cuánto? Sí, yo creo que ahí ya tú puedes ver que entonces como que hace una correlación entre el mar y los conflictos, ¿verdad?, entre naciones. Y naciones. Ajá. Y entonces, Joel, tienes ahí Isaías. Isaías 17, 12 y 13. 12 y 13. Hay esa multitud de pueblos que harán ruido como el estruendo del mar. Hay ese bramar de naciones que será como el bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como el ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos delante del viento, serán ahuyentados como el tamo de los montes, como el polvo delante del torbellino. Bueno, entonces ahí también podemos ver que habla de muchedumbre, pero son como en conflictos, peleas, y lo compara con lo del mar. Y entonces Jeremías 46, 7 al 8 dice, ¿quién es este que sube como el río Nilo, cuyas aguas se desbordan como un torrente? Egipto se ensanchó como un río, como las agitadas aguas de un río, dijo, subiré y cubriré la tierra, destruiré a las ciudades y a sus habitantes. Y bueno, como pueden ver ahí, si volvemos a Daniel, el capítulo 7, vemos que en esa visión que él tuvo,
dice que él ve salir unas bestias, pero una noche yo, Daniel, tuve una visión y que veía los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Entonces parece que hay un combate, conflicto y todos estos imperios que nacen así en guerra. Y como vimos en la lección 4, en la primera parte que hablamos, era acerca de Nimrod y cómo esos imperios que fueron creándose se creaban en esos conflictos, utilizando la fuerza, utilizando la opresión, las guerras, que todo es lo contrario al espíritu. Y eso es lo que vemos que estas naciones van surgiendo. No sé si tú tienes algún otro insight en cuanto a... No, sí, es claro que en el Antiguo Testamento se compara a la multitud y posiblemente lo saquen del avance de los ejércitos de las naciones que hacían ruidos como de olas, digamos. Entonces de allí se saca eso, como si un mar avanzara sobre las ciudades, sobre lo que quería conquistar. Y entonces, sin duda que cuando aparece el término naciones, multitudes y eso se compara con agua, con muchas aguas, no con algo de agua, sino con muchas aguas y con mar. Claro. Y algo bien interesante es que creo que no sé si lo mencionaste en cuándo fue, pero cada imperio o la institución como tal, lo que hay que estar pendiente es a lo que se transmite detrás de ellos. El principio que los rigen o cómo se mueven, porque sí estamos viendo que son imperios paganos, pero eso no significa que el pueblo de Dios, aunque no estaba surgiendo ahí, tenía paganismo también. Bueno, justamente los profetas, que eso les molestaba, lo comparaban con Sodoma, al pueblo de Dios con Sodoma, con Gomorra, con los pueblos paganos, con justamente los que odiaban. Venían los profetas y le decían, ustedes son como ellos, y les dice, y son peores todavía que ellos. Y ellos pensaban que porque eran descendientes de Abraham, se podían comportar de cualquier manera y todavía eran pueblo de Dios. Y eran pueblo de Dios, pero perdían la conexión con Dios cuando se comportaban como los pueblos paganos. No importa cómo se llamaran, no importa qué sangre tuvieran. O sea, era el principio que estaba por detrás que los describía, ¿no? Claro, y yo creo que eso es algo que acabas de decir, nos hace peor, y es por eso, porque uno piensa estar limpio, uno piensa que porque soy de tal iglesia o de tal denominación, ya eso me hace ser. Y dejamos de analizar los principios quizás que están rigiendo mis comportamientos o mis acciones. Y eso pasa, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo soy americano, pero después van en contra de los principios de la Constitución y van en contra de la libertad. Por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos está basada en la libertad y van en contra de la libertad. Pero son americanos. Están en contra de los morenos y se ponen incluso, han hecho guerra contra pero somos americanos. O sea, ya perdieron el espíritu de lo que definía lo que era un americano. Por lo tanto, no son americanos. Es cuando yo sigo el espíritu de las leyes de un país, es que soy de ese país. No solamente cuando nazco en un lugar. Claro. Que eso es lo que nos pasa a nosotros al pertenecer a una denominación, sea cual sea, que pensamos ya, por el hecho de tener esta denominación y creo en esto, y veo que esto es lo correcto, o lo que sea, o la verdad, o como queramos llamarlo, no importa lo que yo haga, cómo me comporte, o sea, con tal que esté siguiendo esto o esté perteneciendo a esto, ya lo tengo. O sea, y no hacemos ni un esfuerzo ni nada, digamos, esfuerzo en el sentido de conocer más quién es Dios, de conocer más quién es Jesús y de acercarme más, sino que ya con lo que tengo, o sea, con lo que ya creo, con lo que me enseñaron, con lo que está ahí, con la creencia que supuestamente la verdad, ya con eso ya lo tengo todo y no importa lo que haga. Que ese es el pensamiento que muchas veces a mí me toca, o sea, y después me doy cuenta, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, o sea, sí pertenezco a esto, pero tengo que alinearme con el espíritu de eso. No puede, con la conducta, con la forma, nomás no es suficiente. Tengo que estar alineado con el espíritu del llamado de Dios para el movimiento al cual pertenezco, o que digo pertenecer. Correcto. Claro. Y entonces, si analizamos lo de las aguas, que lo vemos como muchedumbres, como naciones, conflictos, entonces no sé si lo de la tierra, porque también entonces lo contrario al mar sería la tierra, simplemente sabemos que la tierra viene siendo lo opuesto simplemente porque proféticamente el mar son muchedumbres, conflictos. Por eso es que sabemos que la tierra también, o ahí también. Claro, yo creo que bíblico. No es automático, sino que cuando analizamos el texto, ahí podemos empezar a dilucidar aquello que ya tenemos claridad y después decir por conclusión, entonces esto debe ser lo otro.
Okay. Y por ejemplo, eso que vos decís de la tierra aparece en Apocalipsis capítulo 12. Y si uno analiza, hay que analizar ese tema. No sé si está Sí, vamos para allá. Porque quería preguntar, era para ver si había algo. Pero no podemos decir, porque las aguas es multitud, la tierra en todos lados quiere decir que es lo contrario, porque tierra es contrario a aguas, sino que tenemos que ver en la profecía todo el contexto, cómo va la profecía, corroborarlo con la historia, y la historia nos va a dar también clues o llaves, para poder determinar qué puede significar tierra en ese contexto. Entonces la lección habla, dice, y esto lo saqué de la lección, dice, simbólicamente cuando se yuxtapuntan la tierra y el mar, la tierra suele representar el mundo ordenado o incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza a la tierra. No sé si estás de acuerdo con eso. Pudiera ser, ¿verdad? O sea, básicamente la tierra es estabilidad, que es basado en el gobierno de Dios, y entonces el mar es inestabilidad basada por el orgullo humano, todo lo que imagino lo que Sí, yo nunca había visto eso, y ojo, con esto no digo que está mal, sino que todo en este diálogo uno va creciendo. Pero eso que de la tierra, no entiendo por qué dice que la tierra significa orden. Y significa que es donde Dios gobierna. Eso no sé. Sí, por eso lo quise traer, porque fue interesante, porque si apareciera como que la tierra es estabilidad, como que el mar es todo lo pagano, todo lo contrario de Dios. Sin duda que la tierra puede dar, porque siempre, por ejemplo, aparecen los vientos en el mar, y eso lo vimos en cada pasaje, los vientos en el mar. Y el mar es muy susceptible a los vientos, o sea, con los vientos se vuelve violento, se traga y todo eso. Y entonces, eso sí lo podemos ver en la profecía, los vientos simbolizan las fuerzas que convulsionan al mundo. Los vientos en la tierra no son tan poderosos como en el mar. Okay. Pero ahora decir que la tierra significa donde Dios gobierna y eso, no sé, a mí me parece que quizás hay versículos que no he visto y eso, pero me parece que es un poquito lejos. Sí, okay. Pero puede ser por mi ignorancia. Sí, pero lo traigo para eso. Entonces, vamos a entrar entonces a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 12. Búscate Apocalipsis 12, 15, 16. Todavía ahí estamos analizando lo del agua, el asunto del agua. Y búscate Apocalipsis 13, 1 al 2. Y para comparar ahí más o menos qué es lo que vemos. No sé si, Joel, un contexto acerca del 12, más o menos. Sí, yo leería algo primero, porque por ejemplo en una profecía, que la profecía como son símbolos, y como son símbolos muchas veces que señalan a la historia, en el caso de Daniel, y algo en el Apocalipsis, entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que está claro. Okay. Y en esta del 12 hay un montón de símbolos, pero tenemos que ver cuál es lo que realmente no podemos decir, esto no tiene otra interpretación que esto. Después tenemos que ir avanzando a lo que no está tan claro. Entonces lo que no está tan claro va a ir dando luz gracias a lo que ya está claro. Entonces en el capítulo 12 aparece, por ejemplo, una mujer vestida de luz que no sabemos bien quién es. O sea, si leemos esos primeros, parada sobre la luna, que tampoco sabemos, pero esa mujer está embarazada, y resulta que está embarazada y viene un dragón, y cuando está por dar a luz, el dragón quiere arrebatarla, pero entonces no hay lugar a dudas que esa mujer embarazada, o sea, no sabemos quién es la mujer, pero sabemos que el que está embarazada, el ser que está embarazada, es Jesús. Entonces, eso nadie lo duda. Entonces, si ese es Jesús, ¿quién es la mujer? Entonces algunos dicen que es la Virgen María. No, nosotros sabemos que mujer en la Biblia, y vamos al Antiguo Testamento, mujer es el pueblo de Dios. El pueblo. Y especialmente siempre Dios lo compara con una mujer, y eso lo vimos en las lecciones, justamente en la lección pasada, creo. Entonces ya tenemos, la mujer es el pueblo de Dios, entonces era Israel. El pueblo de Dios. Jesús lo tenemos. Entonces el dragón, ya también, hasta ese capítulo, dice que era Satanás. Entonces ahora, si ya nos dice justamente que la mujer da luz, ya nos da un lugar en la historia que está pasando esta profecía. ¿Cuándo fue eso? Cuando nace Jesús. O sea que eso nos da una referencia histórica. Entonces después sigue la profecía diciendo lo que va a pasar. Entonces yo tengo que ver en la historia, ir corroborando qué puede significar cada evento, cada detalle. Símbolo ahí. Entonces, por ejemplo, no sé qué era lo que vos querías. Era acerca de lo del agua. Era el 15-16. Sí, pero yo antes de eso tendría que tener tendríamos que ir a antes, porque correcto, vamos a leer desde el 13. Dale. Dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, o sea, eso después de
que nace Jesús y Jesús vence y es llevado al cielo, el dragón es arrojado a la tierra. Y entonces decimos, ¿cuándo ocurrió esto? Hay gente que dice que es cuando Satanás pecó. Y no, nosotros entendemos, o la mayoría de los teólogos entienden que esto sucede cuando Cristo va al cielo y ocupa el lugar de Adán que había ocupado Satanás, ese lugar de Adán que como representante de esta tierra. Y ahora Jesús entonces lo echa del cielo. Y entonces dice 14, pero se le dieron a la mujer 2 alas de águila, de la gran águila, para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces históricamente nosotros sabemos que después de que Jesús se va al cielo, comienza una persecución de Satanás contra la iglesia. Entonces ya tenemos históricamente, estamos avanzando entonces en el tiempo y nos estamos entrando a la Edad Media. No vamos a entrar ahora en toda la... Sí. Estamos entrando a la Edad Media. Y entonces dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuera arrastrada por el río. Entonces acá sabemos que agua en profecía, y especialmente suena como ejércitos, no lanza el mar, sino que lanza agua como un río contra la mujer. O sea, y esto nosotros vamos a la Edad Media y la mujer recibe persecución, especialmente en Europa. Y entonces dice en el versículo 16, eso era también lo que habías pedido. Sí, que eso... 15 y 16. 15 y 16. Dice... Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó al río que el dragón había echado de su boca. Y que entonces ahí quizás la tierra, por lo menos en lo que yo he escuchado de nuestra teología adventista, es que la tierra viene siendo cuando la migración de los europeos. Claro, entonces lo que pasa es que en Europa comienza, o sea, está toda esta persecución basada en la religión. Y entonces, ¿qué pasa? Surge un país en un nuevo mundo que no es en un mar, porque es en la tierra, porque no había casi habitantes. O sea, justamente lo contrario a mar, que se llama Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos no surge cuando vienen y descubren este país, sino que Estados Unidos surge con la creación del estado de Rhode Island. O sea, ¿qué pasó en Rhode Island? Rhode Island, en Estados Unidos, cuando vienen los religiosos acá, descubren América, también comienzan a perseguir a los que no concordaban, los quemaban, o sea. Sí. Y entonces surge un personaje que se llamó Roger Williams en el año 1636 y él dice, yo voy a formar un estado que respete, un lugar donde se respete la libertad religiosa que nunca se ha respetado. Y entonces, él va a Rhode Island y él, como no creía tampoco en la conquista de la tierra de los indios, él con su dinero le paga a los indios la tierra y funda Providence, una ciudad donde había separación de iglesia y Estado y donde todos podían ser libres. Y es allí que surge el espíritu de Estados Unidos, es allí que surge Estados Unidos. Entonces, es donde, en un lugar que no era habitado, no era el lugar donde surgían las naciones del Mar Grande, porque el Mar Grande era el mar Mediterráneo. Entonces siempre las naciones surgían de ahí. Entonces creemos que esa tierra que hace alusión, que ayuda a la mujer, que ayuda al pueblo de Dios, es justamente esos principios que Roger Williams, con los cuales fundó el Providence, que esos mismos principios después se fueron de a poco yendo a todo Estados Unidos y terminó siendo un bastión de la libertad y de la separación de iglesia y Estado. Entonces por eso decimos que la tierra puede ser Estados Unidos. Ok. Y entonces estoy buscando aquí, ahora se me fue, donde dice que sale de la tierra sale otra bestia. Claro, entonces más adelante en Apocalipsis 13 dice que surge una bestia de la arena del mar. A mi criterio, ya esta parte de la profecía pasa al futuro. O sea, porque tiene que ser en cronología con lo que viene pasando antes. Entonces, en la tierra, Dios ayuda a la iglesia y en la iglesia entonces comienza a desarrollarse en un lugar donde es respetada y donde se le da libertad a la iglesia. Pero entonces surge del mar otra bestia, o sea, surge, y yo creo que de Europa, surge una bestia renovada
Que sí, ese al principio de Apocalipsis 13, que eran Apocalipsis los 13. que tú tenías ahí. Ajá. Sí. Sí. Que lo van a leer. No, sí, Ah, lo no. puedes decir en tus palabras, pero era lo que Daniel iba a leer acerca de eso, que surge esta otra bestia también ¿El del 1 y mar. 2 era? Sí, No. puedes leer, ajá. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Muy bien, entonces surge una bestia y esta bestia tiene algo. ¿Qué sabemos de esta bestia? Si nosotros vamos a Daniel, está mucho más claro. Daniel capítulo 7 y capítulo 8 nos muestra que hay una bestia muy parecida, que entonces sin duda que esta es una bestia, pero que como está en el futuro, no está señalando la misma época en que Daniel la señala, es una bestia que esta bestia le va a dar más detalles a la situación. Y esta bestia comienza a dominar. Pero esto es una época después del... A no es mi la misma. criterio. Claro, ok. Claro, otros van a decir que Sí, es todavía sí, la Edad claro. Media y eso, pero para mí es ilógico que la profecía vaya avanzando y de vuelta vuelva para atrás. Claro. Después pase para adelante, vuelva para atrás, porque así muchas veces se interpreta y no creo que sea así. Y también para mí algo que veo, y yo sé que no tenemos mucho tiempo para entrar en eso, pero dice que una de las cabezas, Una de las cabezas es fue herida de muerte. Como que no es toda la bestia que fue herida. Claro, hay una interpretación con esto, que esta bestia son todas las religiones que han unido la iglesia y el Estado en el mundo. Y hay gente que ha estudiado que hay 7 religiones generales que unen la iglesia y el Estado. 7 religiones. Okay. Una de ellas fue herida de muerte. Ujú. Fue herida de muerte que evidentemente es la que le va a dar vida a toda, o sea, que va a dirigir a la bestia esta. Ujú. En este momento que resurge. Porque dice que cuando esa herida es sanada, todo el mundo se maravilla, pero no en pos solamente de esa cabeza, se maravilla en pos de la bestia. Ujú. O sea, evidentemente, ¿qué es sanar? Es que una de las cabezas toma tanto poder que maneja todas las religiones del mundo. Una de esas cabezas maneja todas las religiones del mundo. Entonces, en ese contexto, surge una bestia, ¿de dónde? Del lugar que Dios había refugiado, Ujú. a donde había refugiado a la iglesia, donde había libertad. Y esa bestia parece que ahora admira también a esta cabeza que se había herido y dice, y a toda esta bestia que es una conglomeración de religiones, que entonces ahora dice, no, ahora vamos a hacerle imagen a esta bestia, y entonces no solamente eso, tiene tanto poder esta bestia que surge de la tierra, que surge del lugar donde Dios había protegido a la iglesia, que entonces ahora manda y ordena de que todos adoren a esa bestia. Y entonces por eso muchos, yo creo que esta bestia es Estados Unidos. Ahora, son interpretaciones. Claro. Por todo esto, alguien puede decir, no, pero no te diste cuenta de este detalle, no te diste Claro. cuenta del detalle. Bueno, entonces estamos para dialogar. Justamente para eso Dios da los símbolos, todo en símbolos, para que esto no sea un dogma, sino que podamos entre todos ir descubriendo dónde está. Y después la historia determinará qué es lo que es y qué es lo que no es. Sí, y yo creo que lo más importante ya por lo del tiempo es analizar los principios que hay detrás de todo esto, porque si nos vamos a esos detalles vamos a perder nos quedamos en la letra. Y lo importante es analizar realmente dónde se están cumpliendo los principios de Dios y dónde no se están cumpliendo los principios de Dios. Especialmente yo creo que algo es lo del amor que va en la libertad. Y yo creo que eso es algo que hay que estar analizando bastante, porque entonces así podemos ver realmente, en vez de como has dicho, que rápido analizamos Babilonia es tal institución o tal iglesia o aquello o lo otro, en vez de ver que Babilonia es un sistema de pensamiento que hay que estar analizando. Claro, vos fíjate que estas bestias, lo que la diferencian del cordero es que estas bestias, para lograr a los objetivos, usan la fuerza y persiguen. Entonces, esa es una señal donde vos ves persecución, donde ves que la gente quiere usar, por más que los objetivos sean muy buenos. Por ejemplo, hay una cosa que es el sello de Dios y la marca de la bestia. Entonces, ¿qué es la marca de la bestia? Y hay gente que dice esto, es lo otro. La marca de la bestia es querer lograr una conducta espiritual por medio de la fuerza. Eso es la marca de la bestia.
Algunos dicen que eso va a hacer que va a haber una ley dominical que se va a imponer. Ujú. Pero, por ejemplo, la marca de la bestia podría ser una ley sabática. Claro. Que digan, desde ahora todo el mundo guarda el sábado. Y muchos que guardamos el sábado van a decir, ¡ay, qué lindo! El mundo se está convirtiendo. No, desde el momento que están usando la fuerza La obligación. Claro. para eso, ya eso es marca de la bestia. O sea, Sí. no podemos decir, es el domingo, es el lunes. O sea, cuando se usa el poder para lograr resultados espirituales, cuando se usa la fuerza para lograr resultados, eso es marca de la bestia. Ujú. Y puede ser que se manifieste de una manera o de otra, pero eso es marca de la bestia. Sí. Bueno, aquí hay tela para cortar y quiero cerrar con esto porque de verdad que aquí podemos estar hablando varios temas. Pero luego también toca acerca de los Apocalipsis 10, que no entraremos en eso porque ya eso sería otra media hora más. Ya se fue. Sí, ya se fue. Pero independientemente, Apocalipsis 10 habla del librito que fue dulce en la boca y después fue amargo. Lo que si alguien quieran creer, si fue lo que nosotros los adventistas usualmente creemos de que fue lo de Guillermo Miller, o si algo que va a pasar en el futuro. A mí lo que me llama la atención es esto, es que lo que sea que sucede aquí, dice que se me dijo, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Me encanta ver a Dios que esté interesado en salvar y rescatar a todas las naciones. Que para mí eso es lo lindo de todo esto, que no, a veces pensamos en Apocalipsis y todo es de miedo, destrucción, de perdición, Sí, pero exclusivo. y exclusivo, y es para todos. Lo que Dios está haciendo es un mensaje aquí en Apocalipsis para que todos aquellos que lo escuchen puedan ser salvos. No hay otra, y por el tiempo no tengo, pero tengo aquí un montón de versículos que nos hablan acerca de lo que Dios quiere hacer desde el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento, que es salvar y rescatar a todos. Que eso es otro tema. No podemos entrar en eso por eso, pero quiero que sepas que Dios te ama con un amor incondicional. No hay nada que tú hayas hecho, que estés haciendo o que puedas hacer que te separe de su amor. El propósito de todas estas profecías simplemente es para que te des cuenta que pronto viene tu Salvador, donde pondrá fin a todo lo que nos aleja de Él y lo que viene es a traer salvación y a restaurarlo todo. Así que qué bendición es saber que tenemos un Dios que está no solamente al control del tiempo, sino que también está ansioso de venir al rescate una vez por todas a todos. Bueno, vamos a orar. Joel, si puedes terminar con una oración. Querido Señor, te pedimos que nos des el mismo amor que tú tienes, que ese amor que nos lleve a misionar a todas las naciones, a hablarle lo bueno que tú eres, a hablarles a todos de que tú, Señor, quieres la salvación de todos y que eso entonces nos mueva, Señor, para poder ser felices haciendo lo que tú haces. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, no se olviden de suscribirse a este canal, denle ahí like también al video, denle a la campanita para que les llegue los videos que hacemos y déjenos su comentario. Y nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones. Hola, estoy en el lugar donde se realizará la Escuela de Discipulado Orgánico 2025. Reserva ya tu lugar. No pierdas más el tiempo. Va a ser una experiencia única.